Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta novena sesión de electrónica, ¿vale? En la que vamos a tratar básicamente los circuitos con transistores bipolares de unión, BJTs, ¿vale? Y dejamos los MOSFETs para clases posteriores. Vamos a modificar un poco el orden en el que lo han explicado para intentar encontrarle un poco de sentido, y también voy a intentar explicar cosas que creo que ellos dan por sabidas y que implican que no se pueda seguir demasiado bien lo que dicen, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hablar, ¿vale? Es hacer una introducción sobre BJTs, ¿vale? Va a ser la clase de hoy. Bipolar Joining Transistor, transistor de unión bipolar. Transistores de unión bipolar. Y... bueno, no lo he puesto bien. Y... vamos a ver cómo es la parte microscópica de este funcionamiento de estos transistores bipolares, ¿vale? Eso es lo primero, para manejar esas preguntas tipo test de qué pasa con los portadores y por qué no pasa esto, qué pasa con la zona de deplexión, todo esto que les gusta trastear si hubiera ejercicios tipo test. Aunque no vamos a entrar mucho en eso porque no estoy seguro de si hay o no hay. Eso me lo tenéis que confirmar vosotros. Y posteriormente pasamos a hacer cálculo de polarizaciones de transistores bipolares, es decir, resolución de circuitos que contienen transistores bipolares, ¿vale? Grosso modo, ¿vale? ¿Qué es un transistor bipolar y cómo funciona? ¿Vale? Cómo funciona es difícil de decir porque tiene un funcionamiento muy complejo. Igual que pasaba con el diodo, es un elemento no lineal de los circuitos y no estamos acostumbrados a los elementos no lineales y por eso se vuelven tan complicados, ¿vale? Vamos a hacer modelización por zonas, como pasaba con los circuitos. Entonces, básicamente vamos a tener dos tipos, ¿vale? Vamos a tener dos tipos que van a ser el NPN y el PNP. Son los dos tipos de transistores bipolares que vamos a tener, ¿vale? Solemos poner un más a veces aquí para marcar cierta asimetría, ¿vale? Que esta N no va a ser igual que esta otra N, esta P no va a ser igual que esta P, ¿vale? Estas N y esta P están hablando del dopaje de los semiconductores, como nos pasaba en diodos y en semiconductores, ¿vale? Y básicamente va a ser un dispositivo con tres terminales. ¿Vale? Que se llaman emisor, que usaremos la letra E, base, que es la letra B, y colector, que es la letra C. Vale. Como he dicho, tiene un funcionamiento muy complejo y lo modelizaremos en 4 zonas de trabajo. Vamos a ver que estos transistores vamos a poder decir que operan en 4 zonas de trabajo diferentes y manejaremos 3. Pero básicamente lo que yo os quería contar es, ¿y esto para qué se usan, no? Porque está todo el rato en sus explicaciones dando vueltas alrededor de esto, pero no termina de decir. Entonces, un transistor intenta ser un amplificador, inicialmente, al menos en analógica. Un amplificador de corriente. ¿Vale? Entonces, en cierto rango de funcionamiento, en cierto modo de funcionamiento, que luego le llamaremos modo activo, ¿vale? Con ciertas condiciones de polarización, diremos después, ¿vale? Lo que hace es amplifica una corriente pequeña, que le llamaremos I sub B, y la convierte en más grande, pero con la misma forma. Y eso será I sub C e I sub B. ¿Vale? En otros modos se usa como puerta lógica.
como interruptor controlado por corriente, si queréis. Para hacer más impresible. Es decir, en otros modos de funcionamiento podemos hacer que este transistor se porte como un interruptor cerrado o un interruptor abierto según cómo le venga la corriente por un lado o por otro, ¿vale? Entonces, eso ya tiene una aplicación en la parte de electrónica digital, ¿vale? Pero digamos que en electrónica analógica se suele usar como amplificador, ¿vale? De corriente, y en electrónica digital es cuando se usa como interruptor controlado por corrientes, ¿vale? En otros dos estados que veremos. Entonces, digamos que un transistor, la primera cosa rara, tiene 3 polos, ¿vale? Por así decirlo. Tiene 3 terminales, ¿vale? Emisor, base y colector. Eso ya es raro que tenga 3 patas, ¿vale? De hecho, la forma de identificar un transistor de una pieza es que tiene 3 patas. Hay más formas, ¿no? Pero digamos que es lo más significativo. Vamos a tener 2 tipos, NPN y PNP, en función de del detalle microscópico de cómo están compuestos, ¿vale? De cómo se construyen. Y los vamos a usar para amplificar corriente o de otras maneras, pero eso solo va a pasar en cierto modo de funcionamiento. Entonces ya vamos a ver que van a tener diferentes modos de funcionamiento estos transistores bipolares de unión, ¿vale? Entonces lo primero que podemos ver es que tenemos 2 tipos, ¿vale? Y cada uno de ellos va a tener una estructura micro diferente, ¿vale? En primer lugar, si yo tengo un transistor NPN, pues lo que voy a tener es un trozo con semiconductor tipo N, un trozo con semiconductor tipo P y otro trozo con semiconductor tipo N, ¿vale? Y entonces, aquí este trozo lo vamos a llamar emisor, este trozo lo vamos a llamar colector y a este trozo le vamos a llamar base, ¿vale? En un NPN, que son los que voy a explicar. Vale. Se suele poner un más allí. ¿Por qué se suele poner este más? Pues porque el dopaje de este lado, ¿vale? Suele ser más alto que el dopaje de este lado, ¿vale? Los diseñamos así. Es la asimetría que nosotros creamos para diferenciar el emisor y el colector, porque si no serían simétricos, serían iguales, ¿vale? No habría diferencia entre el emisor y el colector. Mientras que el PNP, lo que vamos a tener es un trozo P, otro trozo N, otro trozo P, pero vamos a mantener el hecho de poner el emisor en el que está más dopado, la base en el que está en medio y el colector en el que está menos dopado y en el otro lado, ¿vale? Importante que tiene que estar en medio el que es diferente, ¿vale? El trozo diferente está en el centro y eso influye en todo el funcionamiento de este transistor, ¿vale? De estos transistores. Entonces, estos van a ser los 2 tipos de transistores, ¿vale? Y los simbolizamos de esta manera, ¿vale? El NPN lo simbolizamos como, a veces está tumbado. Estas rayas que no llegan hasta el final, o sea, que se sobresale un poco, aquí metemos el colector y aquí metemos el emisor. Y el PNP lo simbolizamos de la misma manera, pero cambiando la flecha, ¿vale? Aunque la flecha también va a estar en el emisor. La flecha siempre está en el lado del emisor. Vale. Entonces, con esta simbolización que hacemos de estos 2 transistores, ¿sí? Lo primero que vemos es que yo puedo saber identificar el tipo de transistor que es fijándome en dónde tengo la punta de la flecha, ¿vale? Si tengo la punta de la flecha saliendo del transistor, pues es un NPN. Si la tengo entrando en el transistor, pues es un PNP. Siguiente cosa que yo hago, pues que yo voy a identificar cuál es el emisor sabiendo cuál es la punta de la flecha. ¿Dónde está la punta de la flecha? La flecha. La flecha siempre está en el mismo sitio que el emisor. La flecha siempre está en el mismo sitio que el emisor, ¿vale? Y, lógicamente, la base,
pues es fácil de identificar porque es el lado que es perpendicular y al otro lado, ¿vale? El emisor y el colector son los que son oblicuos en la representación. ¿Cómo representamos nosotros las intensidades en estos transistores? Pues las intensidades en estos transistores van de la siguiente manera, ¿vale? Cuando es un NPN, no siempre van así, ¿vale? Esto es en el modo más habitual de funcionamiento, ¿vale? Cuando estamos usando el transistor como en zona que luego más adelante llamaremos activa directa, pero los definimos así y luego ya si nos salen negativos, pues nos saldrán negativos, ¿vale? Definimos la intensidad del colector hacia abajo, la intensidad de la base entrando y la intensidad del emisor hacia abajo. Vale. Mientras que nosotros definimos la intensidad del emisor hacia arriba, la intensidad de la base saliendo y la intensidad del colector hacia arriba. Vale, así a grosso modo, ¿vale? Digamos que el truco es pensar que la flecha siempre nos va a dar la intensidad del emisor, que no la he etiquetado, ¿vale? La dirección de la flecha del transistor nos da la intensidad del emisor y digamos que el emisor siempre está solo, por así decirlo, ¿vale? Aquí el emisor sale, base y colector entran. El emisor entra, base y colector salen, ¿vale? Entonces, el convenio de cómo nombrar estas intensidades, que aquí no podemos hacer una elección, ¿vale? Es un convenio común, siempre es así, ¿vale? Y siguiente cosa es que la flecha siempre apunta de P a N, ¿vale? Fijaos que aquí, si nosotros hiciéramos un análisis PNP, pues esto es el P y este es el N y esto es el N. Es decir, si esto fueran diodos, serían así. Lo que pasa es que no son diodos, ¿eh? No se porta como dos diodos. Si se portara como dos diodos, se portaría así. Mientras que este otro, si se portara como dos diodos, se portaría así. ¿Vale? Apuntando a la base o saliendo de la base, los dos, ¿vale? Porque la base en este caso es el P y en este caso es el único N. Vale, y la siguiente cosa es que decir que es asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decidimos cuánta concentración de portadores, o sea, de impurezas, tiene el emisor y cuánta concentración de impurezas tiene el colector, decidimos que tengan unos valores diferentes. El valor de la concentración de impurezas del emisor es mayor que la del colector, ¿vale? En ambos casos. Y eso genera una asimetría que es lo que hace que funcionen mejor, ¿vale? Funcionaría sin asimetría, pero funciona mejor con la asimetría, ¿vale? Así que digamos que esto es lo que es, así lo simbolizamos. A nivel micro tenemos que tener en cuenta siempre dónde está la P y dónde está la N, y estos son los sentidos de las intensidades en nuestro convenio, y es el convenio que vamos a usar todo el curso, que no necesariamente van a ser las intensidades en esta dirección, ¿vale? Porque un transistor puede funcionar de muchos modos, pero cuando está funcionando amplificando, funcionan así. Vamos a hablar de qué pasa con los flujos de portadores, ¿vale? Es decir, aquí cuando nosotros le damos un campo eléctrico, o algunos campos eléctricos, porque hay dos polos, ¿no? Hay tres polos, se van a mover los portadores, se van a mover los electrones libres, se van a mover los huecos, ¿vale? ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Vale? ¿Estos son dos diodos o es algo más que dos diodos? ¿Vale? Entonces lo que tenemos que recordar es que cuando teníamos la unión PN, esto ya, lo primero es un remember, cuando tenemos la unión PN en directa, que la teníamos antiguamente cuando dábamos diodos, ¿no? En el tema anterior,
¿vale? Lo que nos implicaba es que teníamos un movimiento de portadores mayoritarios. Es decir, se movían los huecos a favor y los electrones a favor de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tenía, por ejemplo, una unión PN de este tipo, ¿vale? Recuerdaos que el P tenía más huecos y unos pocos electrones. Y el N tenía más electrones y unos pocos huecos. Vale, entonces, si yo ahora pongo un campo eléctrico que vaya en esta dirección, unos pocos huecos, que he puesto muchos huecos aquí, ¿no? Si ahora pongo un campo eléctrico que vaya en esta dirección, pues las cargas positivas van a tender a moverse hacia allá y las cargas negativas van a tender a moverse hacia allá. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que al final se mueve de donde hay más a donde hay menos. ¿Vale? O sea, los electrones, que va a haber un montón, se van a mover para allá y los huecos, que hay un montón, se van a mover para acá. ¿Vale? Y entonces va a haber mucha intensidad porque hay muchos portadores para moverse. ¿Vale? Y esto sería polarización directa. ¿Vale? Esto se consigue poniendo el más de la batería, de la fuente, mejor dicho, aunque es lo mismo, en la P y el menos en la N. ¿Vale? ¿Qué pasaría si hubiera polarización inversa? Pues que el campo eléctrico iría para allá y entonces movería muchos menos portadores y la intensidad sería muy pequeña o nula. ¿Vale? También había un efecto que en polarización directa se estrechaba la zona de deflexión y en polarización inversa se ampliaba la zona de deflexión. ¿Vale? Yo creo que de eso más o menos os acordáis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará en un transistor? ¿Vale? Pues depende de las tensiones que meta. ¿Vale? Eso no está expresado en los apuntes que tienen ellos, pero en un transistor pueden pasar un millón de cosas diferentes según las tensiones de entrada que haya, ¿vale? Según cuál sea la tensión entre el emisor y el colector, o entre la base y el colector, o etcétera, ¿vale? Entonces, si nosotros explicamos la unión PNP, ¿vale? Por seguir, por desentrañar un poco lo que ponen ellos y que os sirva también para entender sus diapositivas, pero hay que desarrollarlas. Pues si nosotros venimos a la unión PNP, pues uno podría pensar que esto se porta como dos diodos, ¿vale? Tenemos una zona P, una zona de deflexión, una zona N, otra zona de deflexión. La voy a pintar más grande por la polarización que le vamos a poner ahora, pero que no siempre sería así. Esto es una zona de deflexión en directa, pequeña, y esta es una zona de deflexión en inversa. ¿Vale? Entonces esto sería una unión PNP que hemos, vamos a decirlo ya, polarizado, se dice, ¿vale? Pero a la que le hemos metido las siguientes tensiones, ¿vale? Las resistencias se ponen simple para evitar que la cosa se queme, ¿vale? Y aquí básicamente no me gusta nada esto de V sub V y V sub C que usan ellos, pero vamos a usar su notación. Vale, entonces aquí, si os fijáis, hemos puesto este más, que vendría aquí, y este menos, que vendría aquí. Así que este trozo del diodo está en directa, esto de aquí. Por eso esta zona de presión está en directa. ¿Va a estar siempre en directa? No. Si yo ahora cojo y cambio estos polos, se pone en inversa, ¿vale? Está en directa en este dibujo, ¿vale? Porque la unión emisor-base, aquí. La unión emisor-base la hemos polarizado en directa y por eso esta zona de presión está directa, ¿vale? Mientras que la unión
base colector la hemos polarizado en inversa. El más está en la N y el menos está en la P. Y por eso esta zona de deflexión la he puesto más grande. ¿Vale? Vale. ¿Por qué lo hemos polarizado así? Porque nos ha dado la gana. Lo podemos haber polarizado de cualquier manera. ¿Vale? Que para eso las fuentes son fuentes y las conectamos como queremos. Pero a esta forma de conectarlo, ¿vale? El que la base emisor está en directa y la unión base colector está en inversa, ¿vale? Si fueran diodos, que no lo son, ¿vale? A esta forma de conectarlo le llamaremos luego modo de funcionamiento activa directa o activo directo. Hay una activa inversa que no se usa, ¿vale? Que es el modo en el cual amplifica, el modo que es frecuente en electrónica analógica, ¿vale? Pues, entonces, si fueran diodos, pues habría sería algo así, ¿vale? Este en directa y este en inversa, ¿vale? Y entonces aquí habría corriente. Y se iría toda por aquí, porque esta al estar en inversa, pues tendría una intensidad de la base, una intensidad de colector igual a 0, la intensidad del emisor sería mayor que 0, y la intensidad de la base pues sería toda la del emisor, porque por la primera ley de Kirchhoff. ¿Vale? Si fueran diodos, estas serían las intensidades lógicas, ¿vale? Es decir, este está en inversa, no conduce, su intensidad de colector 0, ¿vale? Recordad que este es el colector, este lado. C, B, E. Vale. Y este estaría en directo, por lo tanto conduciría una intensidad positiva, y como por aquí no había intensidad, por la primera ley de Kirchhoff en este nudo, la intensidad de base sería la del emisor. Esto no pasa esto. Vale. Y la razón por la que no pasa es la misma razón por la que se llaman emisor y colector estos dos trozos, ¿vale? Porque lo que realmente pasa es que si yo represento estas uniones PNP, tendríamos en una banda de energía, tendríamos la primera polarizada en directa, que si os acordáis la polarización directa lo que hacía era hacer más pequeño el gap, y la segunda polarizada en inversa, creo que si os acordáis hacía más grande el gap, ¿vale? Así exagerando un poco, ¿vale? Y si lo que tengo es una PNP, pues tendría aquí mogollón de huecos y unos pocos electrones, aquí mogollón de electrones y unos pocos huecos, ¿vale? Y aquí unos pocos electrones y también moviendo. Vale, ¿cómo son los campos eléctricos? Pues los campos eléctricos son este así y este otro así, ¿vale? Porque el más está aquí, pero este más está aquí, ¿vale? Así que los dos campos eléctricos son así, ¿vale? Y entonces lo que pasa aquí es que, bueno, estos electrones se moverían hacia aquí, muy pocos. Estos huecos se moverían hacia acá, bueno. Estos electrones se moverían hacia allí, habría movimiento, ¿vale? Y estos huecos se moverían hacia aquí y aquí habría más huecos, ¿vale? Entonces lo verdaderamente interesante del funcionamiento real de un transistor es que muchos de estos huecos primero saltan aquí y luego saltan acá, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que muchos huecos emitidos por el emisor hacia la base no mueren en la base, sino que son recogidos, colectados por el colector, ¿vale? Y entonces, recordad que esto es el emisor,
la base y el colector. Y entonces digamos que pasarían todos los fenómenos que habíamos visto en diodos y uno extra, que es que como hemos hecho una base estrechica, ¿vale? Porque si haces una base muy grande, pues entonces sí tienes dos diodos, ¿vale? Has perdido el efecto, ¿vale? Pero si consigues que esta zona N sea suficientemente estrecha, pues estos huecos que saltan aquí no llegan a recombinarse con electrones, se recombinarán un 1%, un 2%, ¿vale? Pero un porcentaje, pero un porcentaje que permite que muchos electrones de aquí pasen acá. Perdón, muchos huecos de aquí pasen acá. ¿Vale? En el caso de la unión NPN será lo mismo, pero con electrones, ¿vale? Pero aquí son huecos. Estos huecos de aquí pasan aquí, unos pocos se recombinan, son unos pocos porque yo diseño la anchura de trozo N para que sean unos pocos y no sean muchos, y la mayoría pasa al colector. ¿Vale? Y entonces, en conclusión, la mayor parte de la conducción, la mayor parte de la intensidad es por huecos y van del emisor al colector. ¿Se muere algún hueco? Se muere, entre comillas. En ese camino, sí. Hay algún hueco que en la base habrá muchos huecos, muchos electrones se recombinarán, ¿vale? Es decir, si eso lo dejáramos sin polarizar, en el equilibrio termodinámico se morirían los huecos. Pero no hay equilibrio. Estamos desequilibrando con un campo eléctrico. No hay equilibrio termodinámico. No se cumpliría la ley de acción de masas. Esa del NI cuadrado no se cumpliría aquí. ¿Vale? No se cumpliría porque al meter un campo eléctrico estaremos trayendo inmigrantes, huecos inmigrantes, ¿vale? Y aunque algunos se recombinarían, no alcanzarían el equilibrio porque traeríamos más y otros se irían para allá, ¿vale? Hay flujos constantes, cuando hay flujo ya, el equilibrio, hay equilibrios con flujos, pero es un nuevo equilibrio, es un reequilibrio, ¿vale? Que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Pues la conclusión va a ser que vamos a tener unas intensidades elevadas, ¿vale? Vamos a tener unas intensidades elevadas porque en el emisor y en el colector, ¿vale? Mientras que la intensidad de base va a ser pequeña, ¿vale? Mientras que la intensidad de base va a ser pequeña. Entonces, en conclusión, vamos a empezar a sacar conclusiones, ¿vale? Tenemos conclusiones de este flujo de portadores. Vale. En un PNP, muchos huecos se inyectan, es la palabra técnica, de emisor al colector. En un NPN tenemos muchos electrones, se inyectarán también del colector al emisor. ¿Vale? Se inyectan al revés, pero la intensidad sigue siendo la misma porque la intensidad va en el sentido contrario al movimiento de los electrones. ¿Vale? Vale. Conclusión 1. ¿Vale? Conclusión 2. Algunos huecos se recombinan. ¿Vale? Que son pocos. ¿Vale? Y también hay electrones en la PNP. Hay electrones que se mueven de la base al emisor. ¿Vale? Que son estos de aquí. Son estos de aquí, estos electrones de aquí que se mueven en dirección contraria al campo eléctrico y que son apreciables, ¿vale? Aunque son muchos menos, ¿vale? Vale, mientras que en la NPN vamos a tener huecos
que se mueven del emisor a la base. Vale. Y no, de la base al emisor también. Espera que estoy mirando a ver si esto que os he dicho está bien. Aquí también es del emisor al colector, perdonadme. Ah, sí. Vale. Si no, no encaja los sentidos de la intensidad. Y entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? ¿Vale? Pues lo que acaba pasando es que, y ojo, con estas condiciones, no en todas las condiciones, sino única y exclusivamente con estas condiciones de que emisor base está en directa y el diodo colector base está en inversa, única y exclusivamente con estas condiciones, lo que acaba pasando es esto que hemos hablado. Hemos hecho un análisis solo para un modo de funcionamiento. Eso me parece particularmente lioso de sus apuntes. No siempre los transistores funcionan así como hemos explicado. Solo funcionan así cuando la unión emisor-base está en directa y la unión colector-base está en inversa, ¿vale? Independientemente de si es PNP o NPN. Y con estas condiciones lo que tengo es una intensidad del emisor grande y mayor que 0. Vale. Tanto para el NPN como para el PNP, la intensidad del emisor es mayor que 0. Y esto, que podría sonar raro, ¿vale? Y de hecho lo es debido a que yo he definido la intensidad del emisor de forma diferente para el NPN, que la he definido saliendo del emisor, y para el PNP, que la he definido entrando del emisor. Es decir, la intensidad no es en el mismo sentido para el NPN, para el PNP, pero en los dos casos es positivo porque yo una la he definido saliendo y la otra la he definido entrando, en línea con la flecha, ¿vale? Cuidado con esto. Entonces, la intensidad en el emisor va a ser grande y mayor que 0, la intensidad en el colector va a ser grande y mayor que 0 sorprendentemente porque está en inversa y va a salir la corriente para el otro lado de lo que sería el diodo, por así decirlo, y con una intensidad del colector un poquito más pequeña que la del emisor, ¿vale? Y la intensidad de la base también va a ser positiva, pero pequeña. Vale. ¿Por qué son las tres corrientes positivas? Porque hemos definido la dirección de las corrientes para entender el funcionamiento del diodo en estas condiciones, ¿vale? Eso no quiere decir que siempre las corrientes van a ser positivas, ¿vale? Pero sí en estas condiciones de directa inversa. Y lógicamente se va a cumplir la primera ley de Kirchhoff, con lo cual, si os fijáis, para todas las definiciones que yo he hecho, la del emisor es la del colector y más la base, ¿vale? Porque aquí colector y base entran, emisor sale. Y aquí colector y base salen y emisor entra. Así que siempre se va a cumplir con esta definición esto por la primera ley de Kirchhoff, ¿vale? Y vamos a tener esas condiciones. Recuerdo, o sea, esas relaciones entre las intensidades. Recuerdo que a este modo de funcionamiento se le va a llamar activa directa, que es cuando amplifica analógicamente, ¿vale? Y entonces aquí vamos a definir también dos parámetros, que es que además de esa relación debida a la primera ley de Kirchhoff entre las intensidades, vamos a tener también como relaciones el hecho de que, vamos a llamar, definimos beta, aquí lo definen como I sub C partido por I sub B. La intensidad del colector partida por la intensidad de base. Como esto es grande y esto es pequeño, esto es el número grande. Veréis en algunos sitios, en algunos manuales de electrónica, te lo definen aquí,
como con una delta, pero no es vuestro caso, así que si no, salvo que me digáis lo contrario, lo dejamos así, ¿vale? Esta beta, que es un número grande, se le suele llamar ganancia o ganancia de intensidad, y en ocasiones aparece como HFE, H sub FE también, ¿vale? Esta misma beta. Y también se suele llamar alfa, no sé si esto lo han definido vosotros o no, como la intensidad del colector partido por la intensidad del emisor, ¿vale? Que esto es menor que 1, pero próximo a 1. Vale, entonces beta y alfa, todo esto en el modo de funcionamiento activa directa. Entonces, en realidad alfa lo podemos calcular como beta partido por beta más 1, porque, vale, simplemente estoy sustituyendo aquí I sub E por I sub C más I sub B y aplicando esta fórmula aquí, ¿vale? Y beta y alfa son parámetros del transistor. Nos los dará el fabricante quizás, o bueno, quizás lo seguro. El problema es que beta es dependiente de la temperatura, a veces es dependiente de la tensión de entrada, aunque me parece que eso no va a ser así aquí. Y entonces el problema puede ser más complejo de lo que lo estamos presentando, ¿vale? Pero digamos que, grosso modo, si tú tienes una beta de 100, si metes 1 miliamperios por la base, saldrán 100 miliamperios por el colector, siempre que tú hayas sido capaz de polarizarlo, es decir, de ponerlo en modo activa directa, ¿vale? Digamos que eso sería un poco la idea inicial de para qué usas transistores. Ahora se usan transistores para millones de cosas más, ¿vale? Pero eso sería, el nacimiento del transistor era para eso, ¿vale? Para hacer de amplificador de señales, luego veremos cómo amplificar señales. Vale, esto digamos que sería sobre lo que habría que saberse sobre las intensidades y el flujo de portadores. Entonces hemos hablado varias veces de que todas las descripciones que habíamos hecho representaban solo uno de los modos de funcionamiento, entonces significa que hay más modos de funcionamiento, más modelos de funcionamiento que les llamaremos regiones de operación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a necesitar un modelo parecido a aquello de que llamamos la segunda aproximación en diodos, pues análogamente vamos a tener una aproximación para poder tratar con los transistores, ¿vale? Y a esto le vamos a llamar, aquí en Qt vamos a usar el que se llama el modelo de diodos acoplados, ¿vale? Comprender el modelo de diodos acoplados a partir de vuestras transparencias es realmente complejo, casi por temas geométricos, porque primero lo presentan de una manera y luego le dan la vuelta. Pero bueno, vamos a usar este mismo modelo que proponen ellos, que es uno de los modelos que puede haber para el transistor y que lo veo, sí, que va a ser práctico, ¿vale? Y además es que tenéis que usar el que quieren ellos. Entonces,
lo que vamos a hacer es crear un modelo general que va a simbolizar esta unión, estas dos uniones PN formando un transistor, ¿vale? Entonces lo vamos a modelizamos como el transistor dos diodos. Hemos dicho que no eran dos diodos, pero había también una corriente del emisor al colector debido a esos casos, en caso de los huecos que traspasaban en directa, en inversa en el caso del PNP, y los electrones en directa, o sea, en inversa también traspasan ese trozo en el caso del NPN. ¿Vale? Vamos a mezclar como dos diodos más una fuente dependiente de intensidad. ¿Vale? Lo que intento hacer es expresar el flujo de portadores inyectados del emisor al colector o del colector al emisor, ¿vale? Y entonces el modelo, ¿vale? Va a ser de la siguiente forma. En el caso del PNP, ¿vale? Lo vamos a modelizar como vamos a poner siempre la fuente de intensidad aquí. Esto es una fuente de intensidad dependiente, cuya intensidad depende de otros parámetros, ¿vale? Lo que pasa es que es una fuente de intensidad dependiente que depende de dos intensidades. Es un poco puñetero eso. Vale, además de dos intensidades, por así decirlo, virtuales. Vale, vamos a tener aquí el emisor, el colector y la base. Muy importante fijarse en esto porque luego en todas las explicaciones te lo cambian un poco y entonces es donde uno se pierde, ¿vale? A través de este diodo, la intensidad del colector en un PNP, si os acordáis el PNP era así, colector, base y emisor, ¿vale? Y nosotros definíamos las intensidades de esta manera. La intensidad del emisor era así, entrando en el diodo, y por lo tanto las otras dos que van al revés que la del emisor son saliendo. Pues entonces aquí lo modelizaremos igual. La intensidad del emisor es esta de aquí, la intensidad del colector es esta otra, y la intensidad de la base es esta otra. Decir que ni aquí, ni aquí, ni aquí está ni la intensidad del emisor, ni la intensidad de la base, ni la intensidad del colector, pues son ramas diferentes del circuito, ¿vale? Habrá que sacarlas con Kirchhoff o con lo que sea, ¿vale? Y entonces, a esta intensidad que circula por aquí en la dirección del diodo, la dirección directa del diodo, le vamos a llamar de una forma que a mí no me gusta nada, que es IBE, por base emisora, ¿vale? Y aquí a esto le vamos a llamar IBC, por base colector, ¿vale? Son intensidades virtuales, ¿vale? Aquí no, están este IBE y este IBC, están forman parte solo del modelo de diodos acoplados que estamos haciendo para el transistor PNP. ¿Cuál es el problema? Que aparecen controlando la fuente de intensidad dependiente. ¿Vale? Que va a ir con esta fórmula de aquí, beta F y beta R, y ya veremos que lo tendremos, ¿vale? Y vale, el modelo para el NPN, ¿vale? Pues va a ser un modelo en el que los diodos están al revés, porque están todas las uniones PN al revés. Este va a seguir siendo el colector arriba. La fuente de intensidad también está al revés, puesto que las intensidades están al revés.
emisor y base. Base, emisor, colector, base, emisor, colector. Vamos a mantener ese orden se mantiene. Todas las intensidades son al revés, porque en un NPN, si os acordáis, la intensidad del emisor estaba hacia abajo. La intensidad del colector, por lo tanto, entrará. Y la de la base entrará. Y las intensidades de los diodos las vamos a poner hacia arriba. Esto va a ser IBC de la base del colector y esto va a ser IBE, va a ser el emisor. ¿Vale? Y la fórmula va a ser la misma. ¿Vale? Por lo menos es la misma fórmula. Beta F por IBE menos beta R por IBC. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería, este va a ser el modelo de diodos acoplados. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ahora estos diodos pueden estar on, off, etc. ¿Vale? Y entonces me va a dar lugar a los 4 modos de funcionamiento de cada uno de ellos. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener estos dos diodos en conducción, uno en directa, otro inversa, otro en on-off. O el recíproco, uno en inversa y el otro en directa, o bien los dos en abierto, los dos off, los dos en corte, ¿vale? Y a esto le vamos a llamar regiones de operación, ¿vale? Entonces lo que se intenta con este modelo es, en el fondo, generar una regla memotécnica que me permita a mí saber cómo modelizar el transistor para sus 4 regiones de operación. Bueno, en realidad 5 porque luego está también la zona de ruptura, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las regiones de operación? De un transistor. Bueno, sigue formando parte del modelo de diodos acoplados, ¿eh? Digamos que es una parte bastante importante. Entonces, estas regiones de operación de un transistor, para que me entendáis, van a hacer el papel de los diferentes estados en los que podía estar un diodo. ¿Vale? Entonces, cuando yo resolvía un circuito con diodos, primero me hacía unas hipótesis para saber en qué estado estaban los diodos, luego sustituía los diodos por algo que podía manejar, que era la segunda aproximación del diodo, resolvía y miraba a ver si había resuelto bien, ¿vale? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, vamos a definir 4 formas de funcionar del transistor con su circuito asociado y sus condiciones para que la hipótesis sea correcta, ¿vale? Y entonces, cuando a mí me pongan un circuito con transistores, presupondré hipotéticamente, haré una hipótesis de en qué estado está el transistor, resolveré, contrastaré la hipótesis mirando a ver que las condiciones se cumplen. Si se cumplen, bien. Si no se cumplen, a volver a resolver otra vez todo el circuito, ¿vale? O sea que al final, digamos que la filosofía de resolución del transistor va a ser parecida a la filosofía de la resolución del diodo, pero más difícil. Del transistor, de momento estamos solo con un tipo de transistores, los BJTs, PNPs y NPNs, ¿vale? Entonces, tenemos 4 regiones de operación y la ruptura, ¿vale? La primera, que es la que se llama activa directa, que es la que he nombrado ya varias veces, es la que ha sido la base de todas las explicaciones de sus diapositivas y por lo tanto también de las mías, aunque he intentado aclarar un poco lo que os querían decir, ¿vale? Pero es que sí que veo importante seguir su notación y su orden. Entonces, esta zona activa directa, ¿vale? Tenemos la base, la unión base-emisor va a estar polarizada en directa, ¿vale? Y la unión base-colector polarizada en inversa, como diodo, por así decirlo, ¿vale? Esta sería la primera zona, la primera región de operación. La segunda, que se llama saturación, es todo en directa. Vale, esta tiene uso en electrónica analógica. Se usa para amplificación en electrónica analógica, que es la que estamos haciendo de momento, hasta que digitalicemos.
En la saturación todo estará en directa, las dos uniones PN están en directas, la base emisor y la base colector, ¿vale? Corte es todo en inversa. Saturación y corte tienen bastante uso en electrónica digital. Porque esto es, ahora sí pasa la corriente, esto es, ahora no pasa. ¿Vale? Si no, 0 y 1. Es bastante digital. Así que esto se usa bastante en electrónica digital para asociar transistores y generar lo que luego llamaremos puertas lógicas, ¿vale? Y por último, por penúltimo está la zona de activa inversa, que es justo la contraria de esta, ¿vale? Que es la unión base emisor en inversa y la unión base colector en directa. ¿Qué es lo que pasa con esta activa inversa? Pues que es una mierda, porque es como coger un coche, diseñarlo, tenerlo hecho y luego conducirlo marcha atrás, ¿vale? ¿Por qué razón? Pues porque tú lo ideal es que tenga muchos portadores mayoritarios, muchos, el emisor, que es el que tiene que chuflarlos, ¿vale? O sea, el emisor es el que tiene que emitir. Entonces, si aquí funciona, sí. ¿Quién emite? El colector. Se han cambiado los papeles, el colector y el emisor. Sí, pero el colector emite mucho menos que el emisor, porque tiene menos portadores, tiene menos doping, ¿vale? Entonces, pues no está conduciendo marcha atrás, ¿vale? ¿Funciona? Sí, pero claro, a lo mejor si esto tiene una beta de 100, este tiene una beta de 40, ¿vale? Y entonces está gastando a tonto, amplificando de menos. ¿Puede servir? Sí, puede servir, pero no se usa mucho, ¿vale? Y por último, ruptura, pues sería, como no son diodos Zener, ¿vale? Pues sería cuando la corriente inversa se descontrola, ¿vale? Por un exceso de tensión en inversa. Sería la última zona de saturación, entonces ahí ya pues, pasarían cosas, saldríamos del modo de funcionamiento que podemos tratar, por así decirlo, ¿vale? Estas son las 4 regiones de operaciones de un transistor y una quinta en la cual se rompe el juego, ¿vale? Que es la zona de ruptura, la región de ruptura. Estas son las regiones de operación, ¿vale? Una buena parte del trabajo que vamos a hacer a partir de ahora es diseñar o saber en qué estado está un transistor, ¿vale? Polarizarlo se llama. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros creamos unos circuitos para llevar al transistor a un estado y luego ya cuando el transistor está en ese estado le metemos cosas nuevas, ¿vale? Esa es la base de la electrónica, digamos, analógica. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar los circuitos de corriente continua, que permiten que un transistor esté, por ejemplo, en activa directa, ¿vale? Que es lo que nos va a interesar. Y luego ya le meteremos a ese transistor una señal, por ejemplo, analógica de un micrófono y la amplificará para sacarlo la meteremos por la base y ya la sacaremos por el conector y la enchufaremos en un altavoz, ¿vale? Para que así, aunque hablemos despacito, se escuche muy alto, ¿vale? Ese digamos que sería la filosofía. Pero primero vamos a tener que saber cómo demonios hacer un circuito para que el transistor esté en activa directa, ¿vale? O en corte, o en saturación cuando hagamos electrónica digital. Entonces, y eso se hace con el circuito de corriente continua, que es lo que vamos a hacer los primeros ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el modelo de diodos acoplados asociado a cada una de estas regiones? ¿Vale? Asociado a cada una de estas regiones. Entonces, si yo me pongo en la región activa directa, ¿vale? Que tengo base emisor en directa y base colector en inversa, ¿vale? Si os acordáis este modelo de diodos acoplados, ¿vale? Si atiendo, vamos a hacerlo con el NPN, que es el más frecuente, ¿vale?
Yo tendría este modelo de aquí. De momento no copio la fórmula, que es un rollo. Este es el emisor, la base y el colector, ¿vale? He copiado el NPN, que no salía en cámara, ¿vale? Si estoy haciendo con el ejemplo de NPN, pues el PNP sería igual, ¿eh? O sea, tampoco merece la pena hacerlos todos a la vez. Este diodo está en directa y este diodo está en inversa. Es decir, este está on y este está off. Así que este circuito es equivalente a este otro. Y este ya suena más. Vale, esto es la base. Esto es el colector. Esto es el emisor. Vale, ¿y qué es lo que me acaba pasando? Pues que yo aquí tengo IB. Aquí tengo una cosa que había llamado IBE, que en este modo de funcionamiento coincide exactamente con IB. Porque aquí lo que tengo es I igual a 0, puesto que está el circuito abierto. ¿Vale? Y entonces la intensidad del colector se va a ir toda para abajo, puesto que no puede irse para la derecha ni venirle diferente intensidad de la derecha, puesto que de su izquierda, puesto que está abierto el circuito. ¿Vale? Y aquí ya tenemos la intensidad de salida del emisor. Vale, y aquí entonces aquí tendríamos beta F y B, ¿vale? Pero IB es justo I sub B. Así que, ¿qué me queda? Pues me queda que la intensidad del colector es beta por la intensidad de la base. Que la intensidad del emisor es beta más 1, la ganancia más 1, por la intensidad de la base. ¿Vale? Y que la tensión entre la base y el emisor pues va a ser la tensión umbral. ¿Vale? Estos serían lo que yo podría deducir de aquí. ¿Vale? Necesariamente se van a tener que cumplir estas condiciones, que serían, en este caso, que la tensión, que la intensidad de la base me tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no, esto no estaría en directa. Para que este diodo esté polarizado en directa, su intensidad tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Yo presupongo que su tensión es la de umbral, y si me sale menor que 0, entonces mi hipótesis es incorrecta. ¿Vale? Y lo segundo, que la tensión del colector a la base tiene que ser negativa, porque si no, esto sería diodo de abajo en directa. Y esto sería el diodo de arriba en inversa. Entonces, ¿qué pasará? Que si a mí me ponen un circuito con un transistor, yo puedo presuponer que está en una región activa directa, utilizar estas fórmulas, resolver, y con ellas calcular I sub B y VCB con todo el resto del circuito, claro, ¿vale? Y entonces yo ya descubriré si voy bien o me he equivocado, ¿vale? Es decir, bueno, eso. Entonces, estas serían las condiciones de esta región activa directa. ¿De dónde me las he sacado? De las condiciones de los diodos. Es decir, con este modelo de los diodos acoplados, que es complicado, luego siempre se simplifica un poco cuando uno sustituye los diodos por su polarización.
sea, por su modelo de la segunda aproximación del diodo. Se simplifica bastante y nos permite ya hacer cuentas mejor, ¿vale? Como habéis podido ver. Entonces esto sería el NPN en región activa directa. ¿Vale? Un diodo NPN en región activa directa. Vale. ¿Cómo sería un NPN en región de saturación? Pues para resolver un diodo NPN en región de saturación, yo tendría que venirme al modelo de los diodos acoplados y vamos a hacerlo siguiendo el mismo dibujo que hemos hecho antes. Tendríamos la base, esto es decir, la base entrando, este diodo que estaría en directa, este otro diodo que estaría en directa y la flecha apuntando al emisor, puesto que es un NPN, el colector y el emisor. ¿Vale? Y las intensidades las mismas de antes. Esta entra, esta entra y esta sale. Vale, en la región de saturación están los dos en directa. On. ¿Vale? Los dos diodos están en directa y por lo tanto este circuito es equivalente a este otro. Sustituyo los dos por fuentes de tensión. ¿Cuál es el problema con este? Pues que aquí no me desaparecen de forma tan sencilla las BFs, las BRs y todo, y las IS. Vale, aquí sí que me quedan. Aquí tenemos IB. Aquí tenemos IC. Y E. Vale. Y aquí volveremos a tener beta sub F por I sub BE menos beta sub R por I sub BC. Vale. Y entonces, aquí el problema es que yo aquí tengo que definir la intensidad base emisor y la intensidad base colector. Y aquí no es tan sencillo porque no se me va una de ellas, ¿vale? Como antes. ¿Vale? Cuando los tengo los dos en conducción, pues me queda un poco más feo. Se me introducen dos nuevas incógnitas, ¿vale? Hablando rápidamente. ¿Vale? Se me introducen dos nuevas incógnitas. Entonces, al estar los dos en directa, los dos diodos, ¿cómo se llama esto? V gamma 1 y esto V gamma 2, porque son diferentes, ¿vale? Son diferentes. Entonces, lo que tendremos es que V gamma sub 1, que será la tensión de la base al emisor, va a ser un poco mayor que V gamma sub 2 porque está más dopado y el doping puede influir en esta tensión umbral. Más dopado el emisor que el colector, ¿vale? Y aquí está un poco problemático porque hay inyección de portadores para los dos lados y entonces se compensan, pues este signo menos, ¿vale? Pues este signo menos de la inyección de portadores. Y lo que acaba pasando es, bueno, primero que la tensión de la base al emisor es V sub gamma sub 1. La tensión de la base al colector es V sub gamma sub 2. La intensidad BC me tiene que salir mayor que 0. Y la intensidad BE tiene que ser mayor que 0. Estas son condiciones de funcionamiento. Si no, no estarían los dos en directa. ¿Vale? Y la otra cosa que me va a pasar es que la tensión del colector al emisor
va a ser mayor que 0, pero muy pequeña. Porque si os fijáis, si yo me vengo por aquí, con esta vuelta de Kirchhoff, me saldría que esta tensión del colector al emisor es V gamma 1 menos V gamma 2. No es 0 por la diferencia de doping, pero bueno. Y entonces, y la siguiente cosa que me sale es que las corrientes no son proporcionales con la beta, ¿vale? La intensidad del colector no es beta por la intensidad de la base como había pasado antes, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque amplificaba, ¿vale? Bueno, me gustaba. Era para lo que estaba hecho un amplificador en corriente continua. Así que, como veis, este modelo pues se complica mucho cuando ya entramos en saturación, ¿vale? Pero sí que hay una cosa que me preguntan mucho, ¿vale? Que es lo que llamamos el límite entre la zona activa o la región activa y saturación. Para saber cuál es el punto en el cual el transistor deja de funcionar como un transistor en activa, ¿vale? En activa directa, se supone, ¿vale? Y entonces se considera, y esto es una cuestión empírica, el límite cuando la tensión del colector al emisor es de 0,2 voltios. ¿Vale? Esta es la forma en la que vamos a considerarlo. ¿Por qué razón? Pues porque es, digamos, la tensión colector-emisor debido a la diferencia del doping que te sale en esa zona de saturación. ¿Vale? Entonces mi estrategia va a ser resolver el circuito en activa, dejar V sub CE que será dependiente de algún otro parámetro y finalmente igualar V sub E a 0,2 voltios. Es decir, yo resolveré el circuito equivalente en activa, que acabamos de poner ahora con el modelo de los diodos acoplados, ¿vale? Y teníamos que la tensión de la base del emisor era 0,7 voltios, que la intensidad del colector era beta por la intensidad de la base, beta F, pero bueno, beta. Que la tensión del colector al emisor, eso no lo he puesto, pero en activa es mayor o igual que 0,2 voltios, ¿vale? Y que como condiciones tanto I sub C como I sub B tienen que ser mayores o iguales que 0 y la tensión de la base al colector tiene que ser negativa, ¿vale? Estas son las condiciones de activa, mientras que las condiciones para estar en inversa, perdón, en saturación, hemos dicho que estar en saturación si la tensión VB es 0,7 voltios, la tensión VBC es algo menor, va a ser en torno a 0,5 voltios, ¿vale? Porque vamos a fijar VC sub C en 0,2 voltios. ¿Esto es así para todos los transistores del universo? No. ¿Vale? Esto es el límite que vamos a fijar en el CUD, ¿vale? Y la intensidad del colector es más pequeña que beta por IB, porque si os acordáis había un término que se restaba que era el beta R, ¿vale? Por IB de C, ¿vale? Y ambas intensidades eran positivas, la del colector y la de la base. De nuevo eran positivas. Entonces esto era para saturación. Entonces resolveré en activa, sacaré V sub C, que será dependiente de un parámetro, que puede ser la resistencia, o puede ser la tensión de entrada o lo que sea, ¿vale? Y luego igualaré a 0,2 voltios y así calcularé
el límite. ¿Qué límite? Pues será la tensión límite de la fuente con la que el circuito pasa de activa a saturación, o la resistencia límite del colector con la cual el circuito pasa de activa a saturación, el transistor, etcétera, ¿vale? Será dependiente de un parámetro que puede ser la resistencia, puede ser la tensión de entrada, puede ser la intensidad de una fuente de intensidad, etcétera. Vale. Esto sobre el límite entre estas dos regiones 1 y 2, que va a ser una cosa que me van a pedir bastante en los ejercicios, ¿vale? Me faltaría explicar la región de corte activa e inversa, yo creo que ni la explican ni la explicamos, ¿no? Porque sí la explican, pero no se usa mucho, pero sí, lo explican, yo lo explico. La región de corte, tercera de las regiones, están ambos diodos en inversa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se porta esto? Pues se porta así. Si este es el colector, esta es la base del emisor, lo gira un poco, pero bueno, da igual. Pues la intensidad de la base es igual a la intensidad del colector, es igual a la intensidad del emisor y es igual a 0. Las condiciones, pues que la tensión base emisor tiene que ser menos igual que la tensión umbral, que la hemos puesto en 0,7 voltios aquí en el CUD, y la tensión base colector, que antes estaba en 0,5, aquí os la ponen en 0,6. Yo voy a seguir sus criterios, ¿eh? Es lo que tenéis que seguir vosotros también, ¿vale? No sería 0,2 la resta, ¿vale? Pero así lo ponen ellos. Vale, estas serían las condiciones para que esté en corte. Entonces en corte es muy fácil, ¿vale? Las intensidades son 0, circuito abierto, no da ningún problema, se resuelve y apañado, ¿no? ¿Qué pasaría con la región activa inversa? Pues va a ser parecida a la región activa, pero va a funcionar peor, ¿vale? Va a funcionar peor porque está más atrás. Entonces esta región activa inversa del transistor, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es la unión base-colector está en directa, tanto si es NPN como PNP, y la unión base-emisor va a estar en inversa, ¿vale? Y entonces en este modelo de diodos acoplados, si mantenemos el criterio inicial de como lo hemos planteado, para un NPN, emisor base colector, este va a estar on y este va a estar off. Este está en directa y este está en inversa, ¿vale? Así que esto va a ser equivalente a este otro circuito. Y aquí va a estar abierto con intensidad 0. Aquí está el emisor. La base del colector, las intensidades al ser un NPN las definimos así. La intensidad de la base, la intensidad del colector, la intensidad del emisor. Aquí teníamos una cosa que hemos llamado I sub BE, que es 0. Y aquí tendremos una cosa que hemos llamado I sub BC, que es mayor que 0. Porque si no, no estaría en directa. ¿Vale? Es unas condiciones. Y aquí estará lo que hemos llamado antes V gamma 2, la tensión umbral del diodo base colector que es menor, ¿vale? Entonces, VBC, ¿vale? Va a ser 0,6. Aquí ahora me dicen, en vuestros apuntes dicen ahora entre 0,5 y 0,7, no se aclaran, ¿eh? ¿Vale? La tensión umbral. 0,7 era la de la base emisor, presuponiendo ese mayor doping, y antes lo habían considerado 0,5 porque fijaos que es que la tensión del colector al emisor es la resta de la base al colector y la base del emisor. O sea, perdón, de la base del emisor y de la base del colector. Por eso sería 0,7 menos 0,5, 0,2, que es el criterio que estamos usando. O sea que yo si tuviera que elegir un número para ser coherente consigo mismos, tendría que ser 0,5 voltios. Pero ahora lo ponen en un intervalo, ¿vale? Y la intensidad de la base al emisor va a ser 0.
y la tensión de la base al emisor tiene que ser menor que 0. ¿Vale? No, perdón, menor que 0,7, ¿no? Para poder estar en zona de corte. ¿Vale? Vale, y entonces aquí lo que pasa es que de esas betas solo queda una y me saldrá que la intensidad del emisor, que es justo esta intensidad entera, ¿vale? Va a ser menos beta R por la intensidad de la base, ¿vale? Negativa. Y la intensidad del colector va a ser menos beta sub R más 1 por la intensidad de la base, ¿vale? Más 1 porque esta intensidad de la base se viene todo por aquí. Vale, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que está funcionando esto así, con una corriente que entra aquí. Este hace como si fuera el colector y por eso al final acaba saliendo hacia arriba, y esto hace como si fuera el emisor y por eso al final acaba saliendo hacia arriba, ¿vale? Vale. Y por eso esta es negativa y esta es negativa y esta es positiva, porque esta sigue entrando, pero esta sigue para arriba y esta se va para arriba, ¿vale? Porque en una región activa inversa, pues este hace el papel del emisor y este hace el papel del colector. Lo hacen mal, pero lo hacen. Lo hacen como pueden, ¿vale? Así que se dan la vuelta I sub E e I sub C. ¿Vale? La inyección de portadores se hace del emisor al colector, ¿vale? Y la clave es que va a ser menos eficiente que esa región activa directa, como hemos dicho varias veces, ¿vale? Vale, por último vamos a tener una cosa que vamos a llamar región de ruptura, que es cuando ya pues nos hemos cargado el diodo por pedirle demasiado. Entonces esto sucede cuando estamos en zona activa y le metemos mucha tensión entre el colector y el emisor, ¿vale? Y entonces eso amplía mucho la tensión base colector y a una tensión muy negativa, y es el diodo base colector el que hace ruptura, ¿vale? O sea, es con base emisor en directa, base colector en inversa, es decir, la zona activa o activa directa, y cuando la tensión entre el colector y el emisor es alta, ¿vale? Mucho mayor que 0,2 voltios, que era justo el extremo, ¿vale? Entonces la tensión entre la base y el colector es menor que 0 y su módulo es alto también, ¿vale? Y entonces ahí se produce la ruptura del diodo base colector, por ser demasiado negativo. Recordad que había una tensión máxima en una unión PN en directa en la cual pues generaba esa ruptura, ¿vale? del diodo.
Bueno, como veis, el funcionamiento de un transistor es bastante complejo con esas 4 regiones y tiene muchos parámetros que controlar, pues está las 3 intensidades: intensidad del colector, intensidad de la base, intensidad del emisor. Luego están las 3 tensiones, ¿vale? De la base al emisor, de la base al colector, del colector al emisor, ¿vale? Es verdad que todas ellas están relacionadas, ¿vale? Pues están relacionadas por la primera ley de Kirchhoff o por la segunda también. Entonces, digamos, tenemos 6 incógnitas, dos relaciones, luego haremos un análisis de ecuaciones incógnitas, ¿vale? Pero, claro, hay muchas formas de describir el funcionamiento de un transistor, ¿vale? Muchísimas formas de describirlo. Entonces, una de ellas, una de esas formas de describirlo, es lo que llamamos curva característica, ¿vale? Curva característica de salida. Vale, se le llama de salida porque normalmente decimos que es el colector el que es la salida del transistor, ¿vale? Normalmente, por esta herencia de la electrónica analógica y la amplificación, aunque ahora los transistores se usan para otras cosas que también se usan para amplificación, lo que se suele hacer es meter algo pequeño por la base y sacar algo grande por el colector, ¿vale? La base de lo que metes y lo que recolectas, ¿vale? Lo que ha amplificado. Entonces, digamos que el micro lo meterías en la base y la mandarías a los altavoces el colector. La sonda para medir cualquier parámetro la meterías por la base y luego, como para tener el resultado y poder verlo, pues iría al colector. La salida de un radar, la entrada de un radar sería, claro, tú buscas la más mínima señal, ¿no? Esa más mínima señal la metes en la base y la amplificas para convertirlo en algo que se pueda interpretar, ¿vale? Entonces se metería por la base y sacaría por el colector. Digo yo, no tengo ni idea de radares, pero me imagino que es así. Entonces, vamos a representar la curva característica de salida, es decir, la del colector, ¿vale? Y entonces, lo que representa esta curva es cuál es la intensidad del colector en función de cuál sea la tensión entre el colector y el emisor, ¿vale? Si os acordáis, se le llamaba ecuación característica en electrotécnica a la relación entre la intensidad y la tensión, ¿vale? De un dispositivo. Lo que pasa es que aquí no es tan fácil, porque aquí la intensidad del colector está dominada por la tensión del colector al emisor y también por la tensión entre el colector y la base y la intensidad de la base y por muchas cosas, ¿vale? Es decir, aquí hay muchos parámetros porque hay 6 parámetros bailando entre ellos. Entonces, para tenerlos bien representados necesitaría 6 dimensiones y nadie puede ver en 6 dimensiones, ¿vale? Se pueden sumar vectores y todo eso, pero ver no. Entonces, elegimos esta representación. Es incompleta y por eso se comprende menos, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que en determinadas circunstancias, ¿vale? Aquí el problema es que va a haber diferentes curvas. Más que curva característica de salida, habría que hablar, aunque no se hable, ¿vale? Aunque no se diga, de curvas características de salida, porque hay muchas, ¿vale? Curvas características de salida hay muchas. Pero a ver si se ve, lo voy a hacer en negro. Entonces, esta curva característica de salida tendremos una que irá casi pegadica al cero, ¿vale? Y luego tenemos muchas curvas. Van juntas y luego se separan. Y no son tan horizontales como las tenéis ahí ni mucho menos, en vuestros apuntes. Entonces luego habría otra que vendría por aquí. Siempre crecientes, eso sí, crecientes. Entonces ya aquí se ve que, ¿cómo decirlo? Que tienen como dos tramos, ¿vale? Un tramo que sube muy rápido, muy vertical, ¿vale? Y otro tramo que no es tan horizontal como incluso no es tan horizontal, debería ser así, ¿vale? Más o menos, para que me entendáis. No es tan horizontal tampoco porque lo he pintado. Pero en cualquier caso es para arriba, ¿vale? Sube un poco hacia arriba. ¿Y por qué pinto yo diferentes? Porque esto es para diferentes intensidades de la base. Porque nosotros habíamos quedado que la intensidad del colector era beta por la intensidad de la base, ¿vale? Que es un amplificador de corriente.
pilla una corriente y la multiplica por número y la convierte en otra corriente, intensidades. La intensidad de salida es un número por la intensidad de entrada, eso es esto. Vale, entonces debería ser constante. Entonces tiene un trozo en el que es creciente, que es este trozo de aquí, ¿vale? Que es la zona de saturación. Y entonces aquí la tensión en el colector, o sea, la intensidad en el colector es creciente con la tensión entre el colector y el emisor, ¿vale? Se porta casi como una resistencia casi cero, pero como una resistencia, como un circuito cerrado. Y entonces esto de aquí es lo que nosotros hemos establecido, un límite arbitrario nuestro, ¿vale? Aquí, no sé si se ve esta raya, no se ve nada con este color. Hemos establecido un límite aquí, que no es exacto para todas las intensidades del colector ni para todos los funcionamientos, que lo hemos puesto en 0,2 voltios. ¿Será siempre 0,2 voltios? No, pero lo hemos puesto ahí, ¿vale? A esa zona de saturación. Luego tenemos una zona que, si fuera ideal, sería plana. Y es, por ejemplo, si beta es 100, ¿vale? Tú metes un miliamperio, si I sub 1 es un miliamperio, pues esto serían 100 miliamperios. Si IB2 son 2 miliamperios, pues esto serían 200 miliamperios. And so on, yo creo que se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto en realidad no es tan horizontal como nos gustaría y sigue siendo creciente. Tiene estos efectos, no exactamente multiplican la intensidad, sino que también depende de esta tensión VC, pero es casi independiente, ¿vale? Esto lo estoy haciendo, insisto, para beta igual a 100 como mi ejemplo, porque 100 es un número muy fácil, ¿vale? Beta igual a 100 es una cosa razonable. Si este fuera 3 miliamperios, 300, 4 miliamperios, 400, ¿vale? No hace falta más. Entonces, esta región en la cual, esta región cuasi horizontal, es la que hemos llamado zona activa o activa directa, ¿vale? Entonces, en ella la intensidad de salida depende solo de la intensidad de entrada y no de la tensión VCE. ¿Vale? Yo me muevo por aquí y no se mueve el valor. Hemos dicho que sí que se movía más de lo que debería, pero si fuera ideal, no. ¿Vale? Y esto no dura para siempre porque no hay nada que pueda aguantar una tensión infinita. ¿Vale? Entonces habrá una zona de ruptura que en vuestros apuntes se la ponen vertical, aunque normalmente se suele poner así, ¿vale? Pero en vuestros apuntes es así vertical. Y ahí ya, pues lo que pasa es que se jode el transistor, deja de funcionar, la parte que está en inversa entre la base y el colector se perfora y entonces lo tenemos quemado, ¿vale? Lo normal es tener ahí alguna medida de protección para evitar que se queme el transistor y que se queme otra cosa, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan caro un transistor, ¿eh? Pero es lo que se suele emplear, ¿vale? Entonces esto le vamos a llamar zona de ruptura, ¿vale? Entonces, como veis, la frontera entre la zona activa y la zona de saturación, 0,2 voltios. ¿Por qué no representamos la zona de corte? Pues porque son cero las intensidades. Esta es la zona de corte. Ya lo he pintado. Bueno, en realidad, todo esto. Y también está aquí. Es esto también. Voy a pintar en verde. También de abajo, ¿eh? La zona de corte. Vale. Que es cuando no hay intensidad en ni C, ni B, ni nada. VC será la que quieras, pero no hay ninguna intensidad porque está todo polarizado en inversa. Así que esa sería la zona de corte. Vale, habría una zona activa inversa, pues que vendría por aquí, pero que no la vamos a representar. Y esto sería lo que llamamos curva característica de salida, ¿vale? Que nos permitirá deducir cuál es el punto de operación, le llamaremos, del transistor. Es decir, en qué zona está funcionando y cómo me está amplificando y cuál va a ser la intensidad de salida, ¿vale? Es importante porque es una curva que me la da el fabricante de los transistores, ¿vale? Bueno.
Bueno, y vamos a ver ahora lo que llamamos la polarización de los transistores BJT, ¿vale? Le voy a llamar apartado 1.5. Vale, me he saltado un trozo, estoy cambiando el orden de tal y como lo han explicado ellos, pero me parece mucho más comprensible hacer primero los BJTs y luego a los MOS, ¿vale? Polarización de BJTs, que es lo que realmente le da sentido a lo que hemos hecho, ¿vale? Porque va a ser los ejercicios que vamos a hacer. Es que si no, no podemos hacer ningún ejercicio. Sin explicar esto, no vamos a explicar otro día más entero de teoría, día y medio, antes de empezar los ejercicios. Entonces, ¿qué es esto de la polarización de transistores BJT? ¿Vale? Pues lo que hemos visto es que podríamos trabajar en diferentes regiones de operación. ¿Vale? Básicamente vamos a tratar tres. Hemos dicho que la actividad inversa la vamos a tratar. Tendremos estas regiones de operación que son activa, saturación y corte. ¿Vale? Tendremos estas tres regiones de operación. ¿Y de qué depende que esté en una u otra? Pues opera en una u otra en función de lo que lo rodee. Es decir, de las fuentes de tensión, fuentes de intensidad, de las fuentes, de las resistencias, etcétera. ¿Vale? Entonces, en función de cómo sean los elementos que componen el circuito, así serán las tensiones y las intensidades que llevarán al transistor a estar en una zona de operación o en otra, en una región de operación o en otra. ¿Vale? Y entonces, a esto de aquí, el circuito, o sea, estos elementos fijan el punto de trabajo del transistor, otro nuevo concepto, y a esto le llamamos su polarización. Es decir, aquí lo que realmente pasa, ¿vale? Para que lo entendáis a nivel tecnológico, es que yo voy a crear un circuito que va a estar siempre ahí, que va a funcionar en corriente continua y que va a ser el que le va a decir al transistor cómo tiene que estar, en activa directa, en saturación o en corte, ¿vale? O incluso cambiar los estados en función de cosas, ¿vale? Y luego a ese circuito de continua le voy a sumar una señal de alterna, una señal, no de corriente alterna, sino una señal que puede ser pues eso, la salida de un radar o un termostato o una canción que viene de un... y hay que amplificar y mandarla a unos altavoces, ¿vale? Y le vamos a meter una señal por la base y luego pues si el transistor está en activa la amplificará, ¿vale? Multiplicándola por beta y sacará más corriente y podremos mandarla a los altavoces, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a sumar un circuito de continua, que es este que polariza, y luego ya metemos la señal, que es la que nos interesa tratar, ¿vale? Porque la electrónica es tratamiento de señales. Entonces, ¿qué señales? Me da igual. De momento, ¿cómo tratamos? ¿Cómo conseguir multiplicar por 100 una señal? Polarizando un transistor en activa directa. Un transistor con beta igual a 100, ¿vale? ¿Y cómo conseguir que a veces lo haga y a veces no? Pues cambiando de circuito de polarización, teniendo un control del circuito de polarización para pasar de activa a corte, por ejemplo, ¿vale? Entonces estos son los circuitos de polarización, los encargados de mantener el transistor en un estado u otro. Vale, les llamaremos circuitos de polarización que mantienen el transistor en un modo de operación o en otro en corriente continua, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un análisis de ecuaciones e incógnitas. Dejaremos la teoría cerrada para poder el próximo día ya empezar a hacer ejercicios, ¿vale? Y que mi intención, habiendo hecho primero todos los transistores BJT y dejarme los MOS para el final, es precisamente poder hacer ejercicios de unos y luego ya de otros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando yo tenga un transistor,
Bueno, esto va a ser el análisis de el título. Ecuaciones incógnitas. En la polarización de un BJT. Es decir, ya vamos a empezar a resolverlos. ¿Vale? Entonces, para resolver un transistor bipolar de unión, un BJT, ¿vale? Yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que es, ¿qué quiero saber? Todo. Si, por ejemplo, es un NPN, que es lo que me ha llevado a pintar esta fecha así, ¿vale? Yo voy a tener diferentes parámetros eléctricos que son ese todo, ¿vale? Concretamente voy a tener, tal y como definíamos el NPN, este que llamaremos I sub B, este que llamaremos I sub C y este que llamaremos I sub E. Vale, primeras tres incógnitas, pero además voy a tener tres tensiones, ¿vale? Concretamente van a ser de aquí a aquí, VCE, de aquí a aquí, VBE, y por ejemplo, de aquí a aquí, VCB. Fijaros que las tensiones se marca primero el sitio del que sale la flecha y segundo el sitio del que llega la flecha, ¿vale? Estas tensiones VCE se pueden sacar como V sub C menos V sub E. ¿Vale? Es decir, es salida menos llegada, ¿vale? Estas tensiones. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tengo 6 incógnitas, nada menos, en un transistor. Fijaos que en una resistencia había dos, su tensión y su intensidad, y se relacionaban por lo que llamamos ecuación característica, que es el ideón. ¿Vale? Pues aquí tienes 6 incógnitas y se relacionan de una forma endemoniada, por eso hemos hecho la gráfica de salida esa, pues la curva característica de salida, pues podríamos haber hecho miles de representaciones gráficas de cómo funciona un transistor y ninguna de ellas sería completa porque estamos en 6 dimensiones, 6 incógnitas, ¿vale? Bueno, no he puesto el más aquí, pero vamos, el más sería al principio de la flecha, ¿vale? Y entonces estas 6 incógnitas son IC, IB, IE. Y tal como lo he puesto yo aquí, que podría definirse de otra manera, VCE, VBE y VCB. ¿Vale? 6 incógnitas, 3 intensidades, 3 tensiones. ¿Qué ecuaciones tengo? Pues mira, tengo gratis. Tengo que VCB, tal como lo he escrito, más VBE es igual a VCE. Tal como lo he escrito, ¿vale? Porque sería esto más esto es igual a esto. ¿Vale? Sería el resultado de la vuelta de hechos, por ejemplo, por aquí. Esto más esto menos esto igual a 0. ¿Vale? Y esta es una ecuación. Luego tendría también que, por la primera ley de Kirchhoff en este punto, ¿vale? I sub B más I sub C es igual a I sub E. Estas ecuaciones son válidas tanto para el NPN que he puesto como para el PNP, porque en el PNP las intensidades están todas al revés y por lo tanto sería menos I, BC, menos IC igual a menos IE, lo mismo. ¿Vale? O estas tensiones, como están puestas ya con referencias de polaridad, también valdría para el NPN. Tengo estas ecuaciones. ¿Tengo más? Sí, tengo más, ¿vale? Tengo debidas a la suposición que yo haya hecho, ¿vale? Entonces estas ecuaciones, estas dos las tengo siempre, ¿vale? Y luego voy a tener otras dos ecuaciones debidas a la hipótesis sobre el estado de operación. Sobre la reacción de funcionamiento. ¿Vale? Entonces voy a tener estas dos ecuaciones siempre.
otras dos ecuaciones que voy a poder sacar debidas a la hipótesis que yo haga sobre la región de funcionamiento. Por ejemplo, si está en estado activa directa, pues voy a tener que VBE va a ser 0,7 voltios, puesto que estaba en directa, primera incógnita resuelta, y voy a saber también que I sub C va a ser igual a beta por I sub B. ¿Vale? Entonces tendría estas dos ecuaciones, estas otras dos, me faltan otras dos ecuaciones que vienen del circuito, haciendo Kirchhoff en mallas. Entonces, que digamos que cuando yo tenga un cálculo sobre un estado para saber en qué región está funcionando un transistor BJT, ¿vale? Voy a tener siempre 6 incógnitas, voy a tener siempre estas dos ecuaciones, voy a tener siempre otras dos ecuaciones que en función del estado serán estas o serán otras, ¿vale? 4 ecuaciones llevo ya, y voy a tener que buscar otras dos ecuaciones en el circuito haciendo segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, en mallas o lo que sea, ¿vale? Es decir, siempre voy a tener 6 incógnitas, al menos 4 ecuaciones, 2 de ellas siempre las mismas, otras 2 gratis debido a mi hipótesis, que luego tendré que comprobar, ¿vale? Y otras 2 ecuaciones que vendrán del circuito. Y esta va a ser la forma en la que el próximo día resolveremos circuitos de este tipo. Hasta el próximo día.